Bienvenido a la presentación de nuestro proyecto de cálculo diferencial, optimización de vida útil de motores eléctricos en la industria, una aplicación de límite y derivada. Somos Valentina Luna, Sergio Leighton y David Guerrero, estudiantes de Ingeniería en Automatización y Robótica. Este proyecto fue desarrollado para asignatura de cálculo diferencial, bajo la guía del profesor Víctor Alonso Zúñiga. Este proyecto busca modelar el desgaste acumulativo de motores eléctricos industriales utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias, que relacionan la velocidad de degradación con la carga operativa y la temperatura del motor. A partir de este modelo matemático, determinamos el intervalo óptimo de mantenimiento preventivo, aquel que permite maximizar la disponibilidad del equipo y al mismo tiempo minimizar los costos operativos en empresas industriales chilenas. El tema central de nuestra investigación es el modelado del desgaste acumulativo de motores eléctricos en función de la carga operativa y la temperatura. Para esto, trabajamos con varias herramientas matemáticas, ecuaciones diferenciales ordinarias, derivadas y su interpretación física a través de la derivada del desgaste con respecto al tiempo, la segunda derivada con medida de aceleración del desgaste, límites de tendencia, integración de funciones y resolución analítica. La problemática que abordamos es real. Muchas empresas no conocen el intervalo óptimo de mantenimiento de sus motores. Si se mantiene muy poco, se producen fallas costosas. Si se mantiene en exceso, se generan costos innecesarios. Las ecuaciones diferenciales nos permiten cuantificar este desgaste y encontrar el punto que equilibra ambos extremos. Nuestro objetivo general es modelar el desgaste acumulativo de motores eléctricos mediante ecuaciones diferenciales. Para determinar el intervalo óptimo de mantenimiento preventivo, de ahí se desprenden cuatro objetivos específicos. Formular una ecuación diferencial que relacione el desgaste con la carga y temperatura. Resolverla analíticamente en tres escenarios distintos: lineal, cuadrático y exponencial. Validar el modelo comparándolo con datos experimentales, con un coeficiente de determinación superior a 0,9. Y finalmente, determinar el intervalo que maximiza la disponibilidad del motor y minimiza los costos. Estos objetivos responden directamente a las 6 preguntas de investigación que guiaron nuestro trabajo. Antes de entrar en el desarrollo matemático, quiero mostrarles cómo se conectan los distintos temas que integramos en este proyecto. Las ecuaciones diferenciales nos permiten modelar el desgaste en el tiempo. Las derivadas, calcular su velocidad, la segunda derivada, su aceleración, los límites, el comportamiento a largo plazo y la integración. Resolver la ecuación diferencial. A esto sumamos conocimientos de máquinas eléctricas, balance energético, confiabilidad y análisis de datos, que nos permitieron dar contexto físico e industrial a cada resultado matemático. Organizamos el trabajo en 10 días. Comenzamos con la búsqueda de 7 referencias bibliográficas, luego formulamos la ecuación diferencial y resolvimos los 3 casos de estudio usando cálculo y GeoGebra. Seguimos con la validación de datos, buscando un coeficiente de determinación superior a 0,9. Y con el cálculo del intervalo óptimo de mantenimiento, finalmente dedicamos los últimos días a construir esta presentación, grabar un video explicativo y preparar la exposición final. Todo el equipo participó en cada etapa. Para desarrollar este proyecto utilizamos distintas herramientas tecnológicas. GeoGebra nos permitió graficar las funciones de desgaste e interpretar visualmente la primera y segunda derivada. Con la calculadora científica verificamos manualmente cada derivada y validamos las soluciones numéricas. Photomatch sirvió como respaldo para comprobar nuestros cálculos, PowerPoint para la presentación visual e Internet y base de datos académicas para sustentar el marco teórico. Nuestra primera fuente relevante es Gómez Suárez, sobre mantenimiento electromecánico de motores eléctricos. De ahí extrajimos que la degradación de un motor proviene de tres factores que actúan simultáneamente: la carga operativa, la temperatura y el desgaste natural. Esto justificó modelar matemáticamente la velocidad de desgaste, la derivada de desgaste con respecto al tiempo, como una función de la carga y la temperatura, lo que dio origen a nuestra ecuación general. Derivada del desgaste con respecto al tiempo es igual A por la carga más B por la temperatura más C, donde A y B representan la sensibilidad del motor a la carga y la temperatura, y C es la tasa basal de desgaste. La segunda fuente es Mowbray,
con el enfoque de mantenimiento centrado en la confiabilidad, conocido como RCM, complementado con los estándares ISO 13373C y EE 841. Este enfoque nos permitió definir la función de confiabilidad, donde la confiabilidad con respecto al tiempo es igual a 1 menos el desgaste dividido por 100, y sobre todo justificar por qué intervinimos el motor cuando alcanza un 80% de desgaste y no esperamos hasta el 100%, que sería la falla total. De aquí surge nuestra fórmula de intervalo óptimo de mantenimiento, donde el tiempo de mantenimiento es igual a 80 menos el desgaste inicial dividido por la tasa de degradación. La tercera fuente es OGATA, con ingeniería de control moderno, complementada por Stewart y Larson en cálculo diferencial. De estos autores, tomando las herramientas matemáticas centrales del proyecto, las derivadas para analizar la velocidad de desgaste, la segunda derivada para su aceleración, la integración para resolver la ecuación diferencial y límites para estudiar el comportamiento del motor cuando el tiempo tiende a infinito. Estas herramientas son las que aplicamos directamente a tres casos que verán a continuación. Ahora entramos al desarrollo matemático, con el caso 1, desgaste lineal, que representa la operación normal del motor. Consideramos un motor con carga operativa constante del 70% y la temperatura de 80. Al reemplazar estos valores en la ecuación general, obtenemos que la velocidad de desgaste es constante, de 1.0035% por hora. Esto da como función de desgaste una recta que indica una degradación uniforme y completamente predecible. Con estos parámetros calculamos una vida útil total de 99.65 horas y un intervalo de mantenimiento seguro en 79.72 horas. Es decir, cuando el motor alcanza el 80% de desgaste, como la segunda derivada es cero, no hay aceleración. El motor se desgasta siempre a la misma velocidad. El caso 2 introduce una carga variable que aumenta gradualmente desde el 70% hasta cerca del 80%, mientras la temperatura se mantiene constante. Esto representa, por ejemplo, un proceso industrial que exige cada vez más potencia. La función de desgaste resultante es desgaste acumulado igual a 1.0035 por el tiempo de operación más 0.000025 por el tiempo de operación al cuadrado, donde ya no es una recta, sino una parábola. El desgaste ahora se acelera levemente con el tiempo. La segunda derivada, 0.00005, confirma esta aceleración positiva y constante. Como consecuencia, la vida útil baja levemente a 99.2 horas y el intervalo de mantenimiento se adelanta a 79,4 horas, apenas 0,4 horas antes que el caso 1. El caso 3 representa el escenario crítico, sobrecarga severa, con carga superior al 90% o temperatura sobre los 110 grados Celsius, es decir, el motor operando fuera de sus especificaciones. Aquí la función de desgaste cambia completamente de forma que desgaste acumulado es igual al número de Euler elevado por 0.05 por tiempo de operación menos 1, una función exponencial. La primera derivada de desgaste con respecto al tiempo, es igual a 0.05 por número de Euler elevado por 0.05 por tiempo de operación. Pasa de 0.05% hora al inicio a 5% hora cerca del final. La velocidad de desgaste literalmente explota. La segunda derivada confirma una aceleración exponencial 7 veces mayor durante la operación. El resultado es una vida útil de solo 92.3 horas, 7.7 horas menos que el caso 1, con un comportamiento errático que exige monitoreo continuo para evitar una falla sin aviso. Esta primera gráfica compara visualmente el desgaste de los tres casos. La línea recta corresponde al caso 1. La curva suave que se separa gradualmente es el caso 2. Y la curva que se dispara hacia arriba es el caso 3. El caso exponencial. La línea horizontal en 80 marca justamente el límite de desgaste, que define nuestro intervalo de mantenimiento. En esta segunda gráfica vemos la velocidad de desgaste de cada caso. El caso 1 se mantiene como una línea horizontal, es decir, velocidad constante. El caso 2 crece levemente, casi imperceptible al inicio.
Y el caso 3 crece de forma exponencial, mostrando gráficamente por qué es el escenario más peligroso para el motor. Finalmente, esta tercera gráfica muestra la aceleración de desgaste. La segunda derivada, el caso 1 permanece en cero sin aceleración. El caso 2 se mantiene en un valor bajo y constante. Y el caso 3 vuelve a dispararse exponencialmente, confirmando que es el único caso donde la aceleración de desgaste crece sin control. Para cerrar el análisis, resumimos los tres escenarios en operación normal. El motor tiene una vida útil de 99.65 horas con desgaste completamente predecible, con carga variable. La vida útil baja levemente a 99.2 horas y en sobrecarga crítica cae 92.3 horas, con un comportamiento de fallo catastrófico. En los tres casos fijamos el intervalo de mantenimiento óptimo en el punto donde el desgaste alcanza el 80%, porque ahí el motor todavía conserva una alta confiabilidad, opera con una velocidad de desgaste controlada y mantiene un margen de seguridad razonable antes de la falla. El análisis de las derivadas, primera y segunda, es justamente lo que nos permite diferenciar estos tres comportamientos. Mientras el caso 1 es lineal y predecible, el caso 3 se acelera exponencialmente y sería imposible anticiparlo sin herramientas matemáticas. Ahí está la diferencia entre observar y predecir. Sin cálculo diferencial, solo sabemos que el motor se desgasta. Con él sabemos cuándo y cómo va a fallar. Por eso el mantenimiento industrial no debería basarse solo en la experiencia empírica, sino en modelos matemáticos verificables. Este proyecto no se sostiene solo en cálculo diferencial, integra directamente asignaturas como física mecánica con el análisis de trabajo-energía y la ley de Newton de enfriamiento, control de fluidos industriales con la simulación de sistemas dinámicos, prototipado y testeo con el diseño de instrumentación para validar el modelo y automatización del sistema eléctrico con la comprensión técnica de los motores según normas ISE e IEE. También se apoya en estadística para validar nuestros datos y en mantenimiento de sistemas automatizados para fundamentar las decisiones de intervención. Nuestro trabajo se sustenta en fuentes académicas como Ogata, en ecuación diferenciales de control, Stegner y Larson. En el cálculo diferencial, el libro de ecuaciones diferenciales de Isabel Carmona y herramientas de verificación como Potomac y GeoGebra, que utilizamos durante todo el desarrollo matemático. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.